Muy buenos días, somos los sacerdotes del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que cada fin de semana nos encontramos con ustedes para reflexionar acerca del Evangelio del domingo que la liturgia nos propone cada semana. Buenos días, Padre Luis Carlos. Buenos días, Padre Manuel, ¿cómo está usted? ¿Cómo le gusta este clima que estamos viviendo aquí en Nueva Orleans? Bueno, estamos iniciando sí, el periodo así incierto que de Mm, cuando ¿no? Es como esos videos así que dice, bueno, la vida en Luisiana, entonces sales, está lloviendo, te vuelves a meter, sales, está haciendo un sol sí. esplendoroso, vuelves a salir, cae nieve. No, bueno, aquí no cae, pero estamos en esa temporada de lluvias terribles y de huracanes que, bueno, Dios nos apiade que este Ujú, año no sea como sí. está previsto, pero ya hemos Ujú, tenido, la semana pasada tuvimos la tormenta que se fueron como 5 minutos, pero en esos 5 minutos se sí. fue la luz, estábamos en medio de la misa del Padre Lenín y se fue la luz, y estaba la iglesia llena de gente, todo, así que Mm, vamos a ver cómo nos trata este año. que rogar al Señor y a Nuestra Señora el pronto socorro aquí en Nueva Orleans, que le tienen gran fe para que ahuyente todos esos huracanes que se están formando, pero sí, oramos y rogamos al Señor que nos cubra, que nos proteja de todo ese, de la inclemencia de todos esos climas aquí en Nueva Orleans, que este año de verdad el calor está bastante terrible, las aguas están muy calientes en el Caribe y todo, entonces, bueno, oramos a que no vaya a pasar absolutamente nada y que Dios nos siga protegiendo por la intercesión de nuestra madre. Y, Así es, ujú, pero no olviden una cosa que siempre les digo, una madre no puede, la Madre María es madre de todos, por ujú, lo tanto no le podemos enviar un huracán a otro estado. sí. Entonces, mucho cuidado con las oraciones porque Ajá. entonces todo este periodo estamos rezando para que el huracán se vaya para otros estados. Y dicen, no, no, que se pierdan en el Atlántico, ¿qué? En el Golfo, pero cuidadito con esas Eso es oraciones. como las oraciones, padre, de los partidos de fútbol, que la gente le Sí, dice, a uno, ay, padre, ore, porque va a jugar hoy la selección Colombia contra Estados Unidos para que pierda Estados Unidos. sí, pues entonces no tenemos que enviar ningún huracán a ningún otro Ajá. estado ni a ningún otro país, Ujú, sino que ojalá que se pierdan en el océano, que no ujú. tengan mucha intensidad y que nos salve de que, porque dicen, no, no, un poquito para allá, sí, pero Sí, un poquito para allá está Mississippi, así es, un sí. poquito para acá está Texas, entonces no Ajá, podemos enviarle a ninguno. ujú. Que los elimine completamente. Sí, eso ya es otra cosa, pero Ujú. cuidadito, ¿no? Así que muy bien, hoy recordando que iniciamos los talleres básicos para lectores, todavía hay oportunidad esta tarde, iniciamos a las 2 de la tarde. Los talleres, si no se ha inscrito, pues tiene oportunidad y los esperamos esta tarde y el próximo sábado para este taller básico de lectores. Mañana tenemos el Día del Padre, Oh, wow. así que Ya. imagínense qué importante, como hemos hablado de la madre cuando fue en el mes de mayo, pues ahora toca al padre. Es una Ujú, figura también importante que tenemos que ujú. siempre valorar y Así es. estimar, porque así como la madre, pues también está el padre. Que a Ujú, lo mejor uno dice, nunca como la madre. Pues es verdad, la madre ujú, tiene un papel que no tiene ujú. el padre, pues de engendrar a los hijos, pero también los padres cumplen un papel importante. Así es. Entonces, pues una ocasión también para pedir por todos los padres, a todos quienes les corresponde esta responsabilidad, ¿no? De guiar, orientar, cuidar a sus hijos, pues que la intercesión de San José, que es nuestro padre, digamos, putativo, porque es padre putativo de Jesús, es la figura que siempre tenemos para ver Ujú. un buen padre, y José justo, ¿no? Humilde, religioso, bondadoso, pues que los padres también, nuestros padres y los que les corresponde ejercer esta responsabilidad lo hagan también bien y San José les ayude en esa tarea. Así ¿Sí? es. No podemos desestimar esta labor de los padres, por más de pronto de que muchas personas hayan tenido experiencias no tan buenas con sus padres o que los hayan abandonado. Esto no quiere decir que la paternidad sea algo malo, sino que oramos a Dios para que todos aquellos que son llamados a esto, pues lo puedan hacer de la manera correcta y responsable. Entonces oramos por todos ellos para que tengan la fortaleza
de poder guiar a las familias y ser la cabeza de sus familias y puedan guiar a sus hijos y a sus familias por el camino del bien. Ujú. Así es. El próximo sábado, pues una noticia no deja de ser triste, pero bueno, ya está tomada. Será la última misa en español de la parroquia Santa Teresa de Ávila, que fue la primera parroquia que acogió una comunidad Hispana. hispana hace 53 años. Lamentablemente se cierra esta parroquia y ahora la comunidad hispana tendrá la opción de integrarse a la parroquia de San Alfonso, que les queda allí cerca. Pero el próximo domingo, perdón, van a tener la última misa, domingo 23 a las 12. Y pues es una ocasión también para acompañarles en este momento en el que, bueno, su comunidad cierra, pero animarles a que puedan Ujú. integrarse, si no a San Alfonso, pues a las comunidades pues que ya tienen misa en español para continuar su camino de fe, En ¿verdad? San Alfonso, padre, ¿a qué hora será la misa? ¿A la misma hora? No. No, todavía no tengo la información, Ok. pero Ahí será la misa en español. allí es la idea que se integren allí a San Alfonso, o pues a la comunidad que ustedes vean que les quede Ujú. más cómodo, más cerca, o se sientan eso, más cómodos participando en las comunidades que todavía tienen misa en español, que son ahora 19. ¿Ok? Ujú. Entonces, el próximo domingo la última misa en español. También esta semana vamos a tener el miércoles 19, las oficinas estarán cerradas, todas las oficinas de la arquidiócesis, en ocasión de esta fiesta que se llama Juneteenth, ¿ok? En honor al 19 de junio de 1865, cuando el estado de Texas declaró la libertad de los esclavos, ¿no? Cuando ya se prohíbe la esclavitud en ese estado y luego en diciembre de ese año, 1865, se declara también la prohibición para todo el resto de Estados Unidos. Entonces conmemora esta fiesta del 19 de junio la emancipación de los afroestadounidenses que hasta ese momento muchos de ellos eran esclavos, ¿no? Es el día de la liberación o de la emancipación, ¿ok? Por lo tanto, una fecha importante de recordar, Ujú. porque todavía sigue habiendo esclavitudes en muchos sentidos y en muchos Así es. países y en muchos sitios, y pues eso, ir contra la libertad de la persona que Dios pues nos ha creado libres, pues es un gran pecado, ¿no? Así es, Es así es. Entonces una seguimos orando, hay que seguir orando por esto, aun cuando ya ahorita pues se habla un poco, a veces se habla de que se ha superado eso en la cuestión legal, pero siempre hay esos casos, siempre siguen habiendo casos de esclavitud, de racismo, de discriminación. Esto está porque a veces en el corazón las personas no tienen a Dios y pues siguen cometiendo estos pecados en contra de la libertad, de la dignidad humana. Entonces tenemos que seguir orando por el fin de esto, por el fin de la discriminación, del racismo, de la esclavitud. Ahorita, hace poco salía una película, El sonido de la libertad, ujú. que era sobre la esclavitud de los niños, que de alguna manera, que a veces no se habla mucho y es de la trata de niños, de cómo en muchos lugares niños son secuestrados para ser vendidos, a veces aquí en los Estados Unidos, como objetos sexuales. Eso es esclavitud. Y está pasando, lastimosamente eso está pasando y tenemos que orar y tenemos que seguir denunciando todas esas realidades para que estos niños puedan encontrar la libertad y de esa manera trata de personas, de órganos, personas que de alguna manera son sometidas a la esclavitud, a la esclavitud. En muchos trabajos, incluso hay jefes que esclavizan a sus empleados. Hay que orar por todas esas personas que son sometidas todavía porque tienen una necesidad o, bueno, de pronto la esclavitud ya no tiene la forma de antes en que se Sí, decía, este exacto. es mi esclavo, pero de alguna manera se siguen tratando a muchas personas como esclavos. Entonces oramos por todos aquellos que son tratados de esta manera para que en Dios encuentren la libertad que tanto necesitan. Ujú. Sí, sobre todo a mí una de las formas modernas de esclavitud que más me da tristeza es cuando
personas de una misma raza, de un mismo pueblo, Ujú. esclavizan a su propia Así gente. es. Y eso lo vemos aquí muchísimo en Estados Unidos con la población hispana, sin entrar en detalles en las otras etnias, pero en nuestras comunidades hispanas de todos los Ujú, países que emigran, que son casi todos prácticamente, que emigran a Estados Unidos, es muy triste ver que personas del mismo país esclavizan a sus ujú, propios coterráneos cuando llegan aquí. ¿Ok? Por la misma necesidad o por situaciones que se necesitan acudir a lo mejor a alguien. ¿Cuántos abogados, cuántos estos no explotan a los propios paisanos? Cuando ujú. llegan aquí, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer todo esto y terminan estafándolos o terminan Así eso. es. Yo te doy trabajo en mi compañía, en mi empresa y los terminan esclavizando, Así es. trabajando No pues pagan lo justo eso. simplemente porque no tienen un documento ni nada de eso. Wow. Entonces, Ujú, eso es muy triste, que ujú, un venezolano explote a un venezolano, un colombiano ujú. explote a un salvadoreño a un salvadoreño, eso es muy triste, es muy doloroso, es un pecado muy grave. Ujú. Que en eso Así también es. tenemos que pensar, Ujú, porque todos aquí en este país somos inmigrantes. Así ujú, como somos capaces de la experiencia que ha vivido cada quien dolorosa, triste, de llegar y asumir un nuevo país, una nueva cultura o la forma como le tocó ujú. llegar, ¿cómo yo voy a hacer eso mismo a las demás Así es. personas y de mi propia raza, de mi propio país? Incluso de mi propia familia. Wow. Otra forma, padre, de esclavitud también que es muy triste ahora en día es como los medios de comunicación tienen esclavizados a los jóvenes. A veces pensamos que no, completamente esclavizados. Miren un joven no puede vivir sin un Sí, celular. Está esclavizado, eso es esclavitud, eso es esclavitud, nos siguen esclavizados y porque les están robando la libertad. A veces, ¿cuántas veces hemos visto videos por ahí en internet de niños que les toman un celular, les cogen un celular a los papás y no saben qué hacer? Se les acaba la vida, se les acaba todo. Fíjense cómo todas estas formas de tecnología y de situaciones y realidades que nos roban a nosotros la libertad son formas de esclavitud. Entonces, fíjense cómo hay tanto y tenemos que orar. Y papás, por favor, fíjense en esto, fíjense en eso, no esclavicen a sus hijos con los medios de comunicación, no los esclavicen, no dejen que los niños dependan completamente de esto, dejen que ellos crezcan en libertad. Entonces, o todas estas ideologías nuevas, cómo quieren esclavizarnos y obligarnos a creer en alguna cosa. Entonces tenemos que pedirle a Dios que siga actuando para que podamos seguir siendo libres, libres, porque eso es lo que Él quiere y así nos ha creado. Ujú, exactamente, así es. Así que pues esta fiesta que aunque es local aquí en Estados Unidos, nos ayuda a pensar y a reflexionar en todo este tipo de ujú. situaciones que vivimos todavía en este mundo. Y por último, no olviden, perdón, la gala del apostolado hispano, que es para ayudar a nuestros niños hispanos a que se formen, que no pierdan la oportunidad de estudiar en las escuelas católicas privadas y que a veces, pues por muchas dificultades, no pueden pagar sus mensualidades o no pueden terminar el año escolar. Y eso también es muy triste. Así que unos Ujú, con otros, pues, dando el granito de arena, podemos ayudar a nuestros niños. Entonces, la gala, recuerden que es el 26 de julio en Chateau Country Club y que con participar, comprar un ticket, una mesa, siendo sponsor, van a ayudar muchísimo ujú. a nuestros niños. Y en segundo lugar, vamos a tener la posibilidad de saludar, honrar al padre Sergio, que todos ustedes conocen y que hizo una gran y excelente labor durante 11 años aquí en el apostolado hispano. No se les olvide, Ujú. 26 de julio en Chateau Country Club, les esperamos. Y ahora pasamos a la segunda parte de nuestro programa para profundizar en torno a lo que el Evangelio nos trae para este domingo. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Controla, Señor, nuestra impaciencia cuando tratamos de imponer tu verdad, tu justicia y tu paz sobre una iglesia y un mundo quizás no dispuestos todavía para acogerlas. Que en nuestro desaliento e impotencia aprendamos a aceptar que todo verdadero crecimiento viene de ti. Nosotros solo podemos sembrar la semilla y tú la haces brotar y crecer hasta llegar a ser un gran árbol que nos posibilite dar abrigo y cobijar a todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pasamos del domingo pasado con la controversia de, bueno, ¿se perdonan o no se perdonan todas las Ujú, cosas? Y el pecado contra el Espíritu Santo y cómo reconocerlo. Y hoy pasamos a un tema también muy interesante que tiene que ver con pues, cómo desarrollamos nuestra vida ujú, cristiana, ¿no? Con el tema de sembrar la semilla, recoger, que también a ujú, veces nos causa un poquito de angustia eso, ¿no? ¿En dónde debo poner el acento? ¿En los frutos o en la siembra o en el ujú. proceso entre la siembra y el fruto? Bueno, hoy la palabra nos ilumina sobre esto. Así es, queridos hermanos. Hay un proceso que tiene mucho que ver con lo que hablábamos el domingo pasado en el sentido de cómo actúa la gracia de Dios, de cómo va actuando la gracia de Dios en la vida del ser humano. Hoy también tenemos como una intervención, dos parábolas que nos hablan de algo de lo mismo, de la semilla, de la germinación, pero también de la intervención del hombre ahí. Y eso es algo muy bonito en esta parábola, cómo se nos menciona cómo el hombre está al principio, el hombre está al final, pero hay como un proceso en la mitad que hay una palabra muy bonita que se utiliza ahí, y es que ella sola, o sea, la tierra sola, la semilla sola, comienza a germinar. No hay absolutamente nada ahí que el hombre esté haciendo. Se coloca, se tira la semilla, hay un tiempo que pasa y ahí se produce algo y luego a lo último viene la cosecha, entonces, en donde vuelve a intervenir el hombre. Entonces, es como algo bien hermoso dentro de la colaboración entre el hombre, el reino de Dios y la gracia que va actuando. Entonces, hay como una dinámica muy bonita dentro de lo que el hombre va haciendo, pero no depende de él completamente, que era lo que decíamos la vez pasada. Uno de los 6 aspectos que se mencionaba eran los méritos, ¿no? ¿Verdad? Eran los méritos que decíamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy de alguna manera es como esa, debemos tener en cuenta que hay hay un tiempo entre lo que se pone la semilla, entre lo que se trabaja y la cosecha. Siempre el tiempo va a ser esencial para aquellos que saben de agricultura y todo eso. Esas personas entienden más que nunca esto del tiempo. Es el tiempo, cuando es el mejor tiempo, pero también cómo la paciencia y la confianza es algo que es fundamental en, en, en una cosecha. Y esto es muy bonito porque, bueno, mis papás viven en el campo y pues yo crecí mucho como en ese ambiente del campo, y uno hablar con un campesino es algo bien hermoso porque Mm. la confianza que ellos tienen, no simplemente en el tiempo, sino en Dios, en ese sentido, en que ellos dicen, oh, pues uno cosecha en el tiempo que debe ser y todo eso,
pero pues uno pero espera que el tiempo y que Dios le ayuden o sea, como que hay una confianza en esa gracia que Dios es el que va a hacer que eso fructifique. O sea, ellos ponen el trabajo, pero saben que en últimas Dios, de Dios depende como todas las cosas. Entonces, es algo bien bonito. No se deja a Dios todas las cosas, se pone en marcha, como que el hombre pone en marcha su trabajo, pero en sí lo que queda es la confianza. Es la confianza, la paciencia para que el reino de Dios esté actuando. Entonces, es una parábola bien hermosa porque viene como esos dos aspectos del trabajo humano, pero también de la confianza en Dios. Entonces, bien hermosas estas parábolas, Padre. sí, cuando Jesús habla o en las palabras que normalmente utiliza escenas de lo que era su propia vida, Ujú, cuando habla, ¿no? O de las ovejas o el pastoreo, ujú, o en este caso la siembra, es bien interesante porque, como decía el padre Luis Carlos, hay que entrar en la dinámica de la persona que siembra o la ujú, persona que es pastor. En este caso, ¿verdad? La relación tan estrecha que se establece con la tierra, con la naturaleza y con Dios. ¿Ok? Y entonces, una primera cosa es que viendo allí lo que Jesús nos quiere plantear, Él siembra, ujú, ¿verdad? Y cuando Él nos muestra la imagen de sembrar, y está la parábola del sembrador, ujú, que el sembrador salió a sembrar, pues vemos la imagen de Jesús reflejada en la parábola, pero ¿a quién está dirigida también este hecho de el que siembra? O sea, ujú, también al seguidor de Jesús. O ujú. sea, que primera cosa tenemos que como Sí. que puntualizar que Jesús nos está invitando a sembrar. Ujú, Todo seguidor de Jesús tiene como tarea sembrar. Hemos sido primero, ok, terreno ujú, abonado para ujú, recibir la semilla, pero una vez que hemos tenido esa experiencia, es como si estuviéramos habilitados para ujú. sembrar. Sembrar. ¿Ok? O sea, como igualito, mis abuelos de un lado y de otro, pues vivían en el campo, y esa experiencia, uno que vive en la ciudad y tomar contacto Ujú, con el campo, la realidad del campo, cada cierto tiempo era una experiencia única. ujú. Todo el mundo quería ir cuando va a llegar la hora de ir a Ajá. visitar a los abuelos, Las vacaciones, sea o sí. vacaciones o todo. Por ejemplo, mis abuelos maternos vivían al otro lado del río, había que pasar en la canoa, era toda una experiencia única, y ver cómo es cada año. Construían casas de baré, que se hace el barro con la Ujú. paja que construyen, que eran casas muy buenas para el clima. Sí, En el verano, que era solo sol, pues eran se frescas. mantenían Sí, frescas, sí. y solo que en la lluvia, a pesar de que llovía muy fuerte, ese barro era tan fuerte que Ujú. no destruía las paredes. ¿Ok? Sí. Pero el problema eran las inundaciones, como aquí en Luisiana, ¿no? Ujú. Entonces, las inundaciones eran todos los años, y cada año estrenaban una casa, porque el río, ¿verdad? Se caía todo un pedazo, el agua subía, se metía y la casa se dañaba. El Ujú. año que viene vamos a la casa del abuelo, otra casa nueva. Pero también el aspecto de la siembra. Para una persona que vive de la tierra, que está acostumbrado a tener esa relación tan estrecha, no puede construir una casa si no tiene, ¿verdad?, un espacio para sembrar. Y allí, en la parte de donde sembraban mis abuelos, había pues la parte de las hortalizas, pero también la parte ¿no?, del maíz, ¿no? Todo, Ujú. los frijoles y todo. Pues me hizo recordar el padre Luis Carlos que uno le preguntaba, ¿no? Y veía, porque el clima es horrible, 6 meses agua, 6 meses, ¿no? Sí. Sol. Y él hablaba lo mismo, esa confianza plena, esa relación tan estrecha que ellos mantenían con la tierra, con el clima, con el tiempo y con Dios. Pero Dios, ¿quién era el que manejaba Ujú. todo eso? Así Y es. ellos estaban pendientes de las estrellas, estaban pendientes De la luna, de sí. la luna, estaban pendientes de los primeros días de enero para las Ujú. Las cabañuelas. cabañuelas, Y sí. entonces ver, bueno, va a llover en estos meses y no, Ujú. pero específicamente eso, dice, nosotros sembramos y lo hacemos bien, pero confiamos plenamente en que el Señor nos dé este año Ujú. el agua que necesitamos, el sol que necesitamos, y podamos cosechar lo mejor posible. Y de ahí viene el que un agricultor, en este plano, ¿no?, de esa confianza plena en el Señor,
las primeras Frutos. frutos de la Ujú, cosecha no son suyos, ujú, porque reconoce que es gracias a Dios que tiene esa ujú. cosecha. Así Y es. por eso van y llevan las mazorcas de maíz, ¿no? Las Ujú. primicias, o llevan los tomatitos, o llevan Sí. esto a la parroquia, porque saben que eso proviene de Dios. Entonces eso es Ujú. se me quedó a mí grabado Ujú. para siempre, Sí. Así es, esa, padre. esa relación tan estrecha. Ujú, Pero como decía el padre Luis Carlos, esa esperanza y esa confianza plena en Dios, que es quien pues va poco a poco, como vemos en la parábola, ujú. bueno, dando la posibilidad de que la semilla germine, primero los Así es. tallos, ¿verdad? Después la flor, después el fruto, y que digamos, nuestro acento no debe estar tanto en lo que voy a recoger como en lo que voy a sembrar. Así es. Así es, ¿Sí? padre. En mi pueblo, por ejemplo, el día del Corpus Christi era una maravilla porque de alguna manera los altares del Corpus se hacían con los primeros frutos, con los frutos, porque la gente decía, esto viene completamente de Dios. Entonces, esa fe tan inocente y tan hermosa es esa fe que de alguna manera nosotros debemos poner en Dios. Nosotros hacemos un trabajo, pero siempre hay veces que tenemos mucho la tendencia de perder la paciencia porque, porque pensamos que depende de nosotros el que una persona dé fruto o que algo dé fruto en mi vida, pensamos que depende de mi trabajo. Y por eso aquí es tan indispensable ese tiempo en el que confiamos, ese tiempo en el que tenemos paciencia, en el que esperamos y esperamos no simplemente como el que espera alguna cosa, pero el que espera en Dios. El que espera en Exacto, Dios. Entonces, es como esta espera, pero con confianza, como que Dios va a actuar y de alguna manera a veces, incluso cuando a veces la cosecha no venía, muchas de estas personas tenían esa expresión tan bonita. Bueno, el Señor no lo permitió, pero ya el Señor proveerá. exacto, esa, la Eso es una, providencia. sí, ese sentido en la providencia es algo fundamental y eso de alguna manera como que está plasmado aquí en esta parábola. Es como esa confianza infinita en Dios, que no importa lo que vaya pasando, esperamos por supuesto que lo que sembramos pues dé fruto, pero cuando esto no pasa, seguimos confiando en el Señor. Entonces es una actitud completamente maravillosa y es una actitud a la que se nos está invitando ahora. Queridos hermanos, a veces le pedimos muchas cosas al Señor. Y esperamos, a veces esperamos, o a veces le pedimos y le pedimos como que yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, y a veces no se nos da, pero nuestra confianza y nuestra fe en Dios no está porque Él responde a como yo quiero las cosas, sino porque Él responde Y a en el veces, momento que sea y como Él quiera. sí, y a Ujú. veces nos sorprende. Así A es, veces nos así es. sorprende como la Ujú, parábola de este, ¿no? Que en lugar de decir, bueno, el Señor me dio este año una cosecha inmensa, y ujú, eso yo lo veía también en ellos, decir, bueno, el Señor este año nos ha bendecido, ujú. y ver cómo desde su humildad decir, bueno, nos ha dado en exceso, te podemos compartir. Así es. Que es lo contrario de Ujú, la parábola. Y, ujú. por ejemplo, fiestas como San Isidro Labrador, Ajá. que hay de ese dicho, ¿no? Ese ruego, ¿no? A San Isidro, quita el agua y pone el sol. Sí. Y cuando viene la fiesta de San Isidro, no sé, en algunas veredas Ujú. ese día es hermosísimo como Sí. vienen los bueyes, las vacas, Ujú. llenas con tanto fruto, Frutos. Ajá. porque saben que viene de Dios y Ujú, son agradecidos. O, por ujú, ejemplo, las zafras. No ujú, sé si conoces las zafras en muchos sitios, cuando viene el momento de la cosecha, por ejemplo, en los viñedos o esto, que invitan a todos, oh, sí. ¿ok? Y Ajá. hacen una fiesta para todos Ujú, porque es el día de primero que recogen la cosecha, y ujú. pues Ahí invitan, y, está el y fruto, sí. todo el mundo disfruta, come, comparten, porque tienen su fruto asegurado para poder vivir, pero pues el Lo Señor les ha comparten, sí. dado y lo comparten. Así Entonces, eso es. yo creo que lo tenemos que aplicar también a nosotros, Ujú. que lo decíamos la semana pasada. A veces no descubrimos los dones que tenemos y envidiamos los de los otros. Así es. El Señor nos da tantos dones, Ujú, e incluso a veces no somos tan agradecidos de lo que el Señor nos regala. A veces no tenemos tanta paciencia para dejar que el don que se va desarrollando poco a poco en nosotros termine o llegue a término. O sea, ujú. son actitudes que hoy podemos encontrar en este Sí. evangelio y que nos pueden ayudar. Sobre todo, por ejemplo, eso último, Ujú, esa última parábola de el reino de Dios está sustentado en lo pequeño, ujú. está sustentado. El Señor escogió a las personas que nadie creía en ellos, que fueron Ujú. desechados, y en ellos puso toda
Así es. la confianza para desarrollar el reino de Dios. Y a veces nosotros por una cuestión de esta, ¿no? Ujú, Nos quedamos así como que, bueno, esto no funciona, esto no sirve, o como vemos, ¿no? ujú. Cómo pueden estos ser parte o Sí. cómo pueden estos aportar algo al crecimiento del reino simplemente porque es pequeño o porque no es muy Ujú, grandioso o porque no es... No, ahí vive la semilla de mostaza es ujú. capaz, tan pequeñita que es capaz de crecer y crecer y dar cobijo, ¿verdad? Bajo su sombra A a los todas demás. las aves del cielo y a los Sí, demás, así es. Nunca desconfiemos de eso, nunca desconfiemos de la providencia de Dios. Ojalá que este evangelio nos enseñe eso. Y no solamente a confiar, pero también a compartir, a sembrar, a sembrar, a seguir sembrando. No importa, no importa dónde sea. A veces podemos decir, este terreno está completamente perdido. Bueno, el Señor hace fructificar de aquello que para nosotros puede parecer perdido. Dios hace sacar frutos de esas cosas. Entonces, que pongamos más nuestra confianza en Dios, que creamos más en el tiempo de Dios y en que Dios va a estar encargado de sacar los frutos y de sorprendernos. Ujú. así es, el terreno está duro. Decía mi abuelo, hijo, este año no es tiempo de cosechar frijoles, hay que cosechar otra cosa, Ajá, porque el así es. terreno este año está muy duro. Pues que aunque esté duro, aunque esté difícil, siempre habrá cosas que podamos sembrar, Así es. pequeños gestos, pequeñas situaciones que podamos sembrar. Que el Señor nos ayude a ser buenos sembradores y que podamos seguir ayudando al crecimiento del reino y podamos también cosechar todos esos frutos. Oramos. Hermanos, al mirar nuestros esfuerzos y la obra de Dios en nosotros, lo que necesitamos es paciencia junto con un sentido de humilde modestia, que al intentar hacer el trabajo de Dios o de su reino, recordemos y respetemos siempre que Dios es el protagonista y primer agente en todo esto. Él planta, Él hace crecer, Él recogerá la cosecha, pero Él espera también que nosotros colaboremos seriamente con Él. Por ello, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bien, feliz domingo, feliz semana. Nos vemos el próximo sábado. Así es. Vamos todos a sembrar. Dios les bendiga siempre.